diferenciados, en los procesos de la representación. Resulta que estos migrantes que empiezan a llegar, por ejemplo, a los países centrales, con el paso del tiempo se empiezan a volver determinantes de ciertas políticas. ¿Cómo? Pues sí. Por ejemplo, en el caso México-Estados Unidos, resulta que hoy, para la elección, la segunda o la reelección de Obama, el voto latino se volvió determinante. Y entonces esos que nadie quiere, que entraron de ilegales, ¿sí? Esos mugrosos, pues esos mugrosos, resulta que pasadas las generaciones, pues ya no son tan mugrosos, ¿verdad? Resulta que se vuelven personas altamente competentes, porque culturalmente están construidos diferentes, ya no son de sus países de origen, y se vuelven personas determinantes porque también votan. ¿Sí? A pesar de apesares, votan. Y entonces el voto latino, esas son las paradojas, ¿no?, de los países centrales respecto de los países periféricos. Hoy buena parte del sur de Estados Unidos, yo no sé en qué porcentaje, pero ustedes se pueden conducir en español sin ningún problema, pero sin ningún problema, así, sin ningún problema. Hoy somos en términos de latinos, si lo queremos ver así, la minoría más grande ya que hay en términos de estas migraciones. Entonces, fíjense cómo empiezan a hacer las cosas. Westfalia 1648, lo vimos, las ferias, económico, vamos para. Ok. La intensificación de las interacciones que desbordan las fronteras y las prácticas transnacionales socavan la capacidad de iniciar, dirigir y controlar los flujos de personas, bienes, capitales e ideas. Fíjense lo interesante. La intensificación de las interacciones que desbordan las fronteras y las prácticas transnacionales socavan la capacidad de iniciar o controlar. Es decir, ante esta serie de interacciones que hay entre los distintos estados o entre las distintas comunidades internacionales, pues ponen en un severo riesgo precisamente la capacidad de que los estados puedan controlar a las personas, a los capitales, a las ideas. Se vuelve algo muy difícil. Digo, en el caso, por ejemplo, mexicano, véanlo, es muy complicado que ya se puedan tomar un conjunto de decisiones porque no dependen de nosotros. La globalización de la regulación jurídica del Estado-Nación, la desaparición de la centralidad de la acción estatal en algunas áreas, por ejemplo, los laborales, coexiste con la recuperación de ese papel en otras, la vigilancia política, el ajuste de la política exterior, las políticas transnacionales. Hoy empezamos a hablar de el Estado como un sujeto en el cual tiene que coexistir con otro sistema jurídico, no solo en términos de derecho internacional, sino en términos de otro conjunto de políticas que me afectan a mí. Y entonces otra vez, ¿eso en qué termina? Pues entonces otra vez me vuelvo a hacer la pregunta de toda la clase, y entonces ¿eso qué tan soberano me hace? Porque si las leyes no salen del Congreso, donde eso tendrán que salir, o si salen, pero más bien como con los parámetros de una que yo te puse, pues entonces otra vez como que no soy tan soberano. Y entonces hablamos del nuevo desorden internacional. No el nuevo orden, sino el nuevo desorden internacional. Una heterogeneidad normativa al interior, una integración regional, leyes uniformes, lex mercatoria, naciones como pueblos y naciones como estados de reivindicación. Seguramente ustedes se acuerdan que cuando vieron derecho internacional privado, ¿se acuerdan de esto de lex mercatoria? ¿Se acuerdan de leyes modelo? ¿Se acuerdan de guías normativas? ¿Qué era eso? A lo mejor los más jóvenes. Digo, para que no argumenten que no, pues es que hace 25 años que tomé privado. Ya ni me acuerdo del nombre del profe. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes compañeros tienen el rostro de haber empezado hace poco? Guías normativas, leyes modelo. Acuérdense, hay organismos internacionales en materia de derecho internacional que se encargan de hacer cuerpos normativos homogéneos, fundamentalmente en materia de comercio internacional,
para que cada uno de los estados, en términos domésticos, ajuste su normatividad interna a esos parámetros. ¿Por qué? ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir que cuando un inversionista extranjero llegue a ese país, pues las normas se parezcan a las que él está acostumbrado y no le genere problema. Y entonces, pues esto se vuelve una situación muy interesante porque ya no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que tengo que hacer. La lex mercatoria, entendida como la ley del mercado o que la dinámica del propio mercado se va a regular, pues es lo que empieza a prevalecer lejos de lo que el Estado determine jurídicamente. Véanlo, por ejemplo, también en términos de derechos. Eso lo vamos a ver en términos de derechos humanos en la siguiente clase.